¿Qué tal? Buenos días. Somos el equipo conformado por los alumnos Nick, Alejandro, Cristian y Juan Carlos, su servidor, y hoy vamos a venirles a hablar sobre la bioética en la educación sexual en la adolescencia por parte de la materia de bioética. Como introducción tenemos que la educación sexual es el conjunto de acciones de enseñanza y aprendizaje que favorecen el desarrollo de capacidades sexuales, entre ellos los conocimientos biológicos, psicológicos y sociales, que son necesarios para una formación integral y armoniosa con las demás facultades que tiene el ser humano. Eh, Se orienta sobre todo para tener una vida sexual sana, consciente y responsable en el marco de su cultura y su sociedad, y sobre todo pues enfocado en la adolescencia, que es la base del desarrollo de la sexualidad responsable. Como objetivo, pues es documentar los conocimientos e información necesaria para poder dar una calidad de vida plena, saludable y satisfactoria en relación con la actividad sexual, fundamentalmente en los jóvenes y adolescentes, ya que son quienes viven más expuestos a embarazos no deseados o planeados, y que esto comparado estadísticamente con nuestro país, con otros países más desarrollados en los temas de sexualidad, pues dan resultados interesantes y que se tienen que corroborar que si es funcional la educación en nuestro país, basándonos en estas estadísticas. Como material, pues tenemos que utilizamos buscadores web, como es Google Escolar, con criterio académico, sitios web del IMSS, sitios web certificados, ya sea de hospitales y sobre todo del Instituto de la Mujer y de la Juventud. En metodología, pues hicimos una investigación exhaustiva de los documentos de los últimos 5 años, enfocándonos sobre todo pues, en estadísticas comparativas de los embarazos en adolescentes. Posteriormente a esto, pues filtramos la información en borradores con palabras claves entre los beneficios y obstáculos que presenta la educación sexual en México, y sobre todo pues buscando los temas de relación entre cultura y sexualidad, diferencia entre sexualidad masculina y femenina, anticonceptivos, problemas que enfrentan los jóvenes y adolescentes con su sexualidad, plan de vida, higiene de genitales masculinos y femeninos. Como marco de referencia, pues debemos de saber qué hay en México respecto a la educación sexual en adolescentes. En este punto, pues obviamente México es uno de los países que sí tiene legislado esto. Hay muchos avances al respecto, sin embargo, se dice que aún falta mucho camino por recorrer, y esto se le atribuye mucho a los sectores tradicionales o conservadores, eh, que aún presentan resistencia a la información y a la buena educación integral a sus infantes o adolescentes, ya sea propiamente sus hijos o terceros, que, que puedan recibir concretamente una educación integral sexual. Sin embargo, pues en México pues tenemos en el ámbito político y legislativo, y que ahí existen leyes que están descritas en la legislación nacional, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de la Población y Reglamento, Ley General de Salud y Reglamento, Ley Federal de Protección de los Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la norma oficial mexicana 005, que plantea los servicios de planificación familiar, y cartilla de los derechos sexuales en adolescentes y jóvenes. Todos ellos promulgan que se debe de dar una educación sexual que, que tenga como objetivo que sea integral y que dé hincapié a una práctica sexual saludable y satisfactoria en cada individuo. Posteriormente, pues para eh, dar más consistencia a nuestro tema, tenemos las estadísticas y discusión. Dentro de las estadísticas sabemos que México es el primer lugar en la tasa de natalidad y fertilidad
de niñas de adolescentes de 15 a 19 años entre los países de la OCDE. También presentamos en el país en casi 340,000 nacimientos por año de mujeres menores de 19 años. Y dentro de la estadística comparativa, pues tenemos que en el año 2018 México presentó una tasa de 70,6 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, eh, que con respecto a Suiza, que ahorita explicaremos por qué fue determinado ese país, presentó solamente 2,58 nacimientos por cada mil adolescentes. Y sin embargo, pues también debemos de saber que esta tendencia no es reciente, sino que ya es de años atrás. También debemos de hablar sobre las posturas que se dan y que representan ideologías totalmente opuestas y se resumen pues posturas a favor y en contra, y sobre todo pues que están aunadas a las poblaciones o sectores sociales tradicionales y conservadores versus a poblaciones un poco más liberales. Para activar más esta información que planteamos, pues aplicaremos el modelo de David Tomasma, y como pues primer punto tenemos cuáles son los hechos en el caso, y es el hecho que México, siendo un representativo también de América Latina, tiene un alto porcentaje de embarazos en adolescentes, que se explica más o menos, si no del todo, por las deficiencias que existen en los programas de educación sexual y el vigor y el financiamiento que ésta debe de tener, versus a los países que se dicen desarrollados. En este caso se toma a Suiza como un valor de referencia, ya que dentro de la OMS indica que es parte de los países europeos con una mejor educación sexual, y sobre todo de los países con sociedades más abiertas a estos temas y que se consideran de un carácter más normal. Como siguiente punto, pues tenemos que valorar cuáles son los valores que se ponen en riesgo, y es que dentro de estos dos sectores pues puede haber coartación de derechos, ya sea que si está a favor, pues se dice, entre comillas, que se coartan los derechos de quienes no están a favor de esto, ya que pues se piensa que se le obliga a las personas, y estas personas por su índole social, religiosa o dogmática o ideología, pues se ven ofendidos o infringidos eh, sus valores y derechos. Sin embargo, pues también pasa a la inversa con las personas que están en contra, que quieren hacer no obligatoria este tipo de educación. Como siguiente punto, pues debemos de determinar los principales conflictos entre los valores de las posturas. Y pues en estas dos posturas, que es una educación sexual obligatoria y una educación sexual no obligatoria, dentro de la obligatoria tenemos ligada pues sobre todo las leyes y las normas que establecen que una educación sexual pues debe ser íntegra, y se le debe dar a cualquier persona como parte del derecho general para, para la educación y para una sexualidad libre, y, y sobre todo pues para la libertad de cada individuo. Sin embargo, pues dentro de la postura en contra, pues también se dice que gracias a la libertad que existen de las personas, pues también se debería adoptar porque esos temas sean optativos o no. Sin embargo, retomándolo en el siguiente punto, en donde dice que cómo deberíamos determinar los posibles cursos de acción dentro de estas dos posturas,
Pues en el caso de que si sea obligatorio, pues al ser obligatorio la educación sexual sería dado a todos los individuos y, y pues representa eh, un conflicto ante las personas que tienen esbozos morales, sociales y religiosos muy arraigados en su ser. Sin embargo, pues en el caso de no obligatorio, si fuese posible curso de acción, pues también representa una violación a todos los derechos a los jóvenes y adolescentes para tener una libertad en muchos aspectos de su vida. Siguiendo con los puntos, pues tenemos el, el punto de tomar una decisión en el caso y pues debido a toda la información y todos los datos al respecto, pues indudablemente sería establecer una educación sexual obligatoria e íntegra para cada individuo, al menos antes de su mayoría de edad y probablemente pues incluso hasta después. Sin embargo, pues esto para no coartar los derechos de quienes no quisieran, pero ya después de un criterio más amplio. Y posteriormente pues tenemos esta gráfica y con ello pues retomamos el último punto de el anterior, que sería la justificación de por qué la educación sexual obligatoria es mejor que la no obligatoria. Y pues ahí en la gráfica pues es muy evidente en donde una educación, sabemos que Suiza y México pues es obligatoria, sin embargo pues en Suiza pues la apertura social a estos temas es muy grande y vemos pues el cambio en la tasa de fecundidad por cada 1000 adolescentes en 2018 y representa en Suiza 35 veces menor que México. Sin embargo, pues no nomás son estos los beneficios que pueda dar, sino que también puede representar una buena planificación familiar y también la reducción de enfermedades de transmisión sexual y consigo otros ámbitos como es la familia y como es como son las políticas de salubridad en los países, pues se pueden ver beneficiados. Como conclusión, pues tenemos que la práctica de una sexualidad madura depende de una preparación y una educación sexual completa e íntegra. El objetivo de la comparación entre países fue para evidenciar estadísticamente el cambio que se da con un plan bien establecido. Las bases de un país bien desarrollado es la aplicación de buenos planes y establecimiento de una educación de calidad son las bases de un futuro, ya sea sexual o de otro índole. Sin embargo, pues es fundamental. Por último, pues tenemos nuestras bibliografías y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.